¿Cuál es el mejor quinteto y el más utilizado de cada equipo en esta primera FEB? Repasamos la estadística en Bajando al Barro. Muy buenas, Kiko. Teníamos pendiente este vídeo, nos lo habían dejado caer varias veces. Hemos decidido darle una vuelta, ¿no? Sí, Y descubrir cuál es el quinteto más efectivo de cada equipo de la primera FEB a partir de la estadística de Data for Basket. Y la verdad es que yo creo que es un vídeo bastante entretenido porque luego queremos un poco complementarlo con la sensación personal nuestra de ver los equipos, ¿no? Al eso final, es. estos quintetos, voy a dejar el número claro, tienen que haber jugado mínimo 10 minutos juntos durante la temporada, que sí que es una cifra más o menos elevada. Hay que decir que estos datos están cogidos de la jornada 11. La doble jornada no la pudimos incluir, pero bueno, son 11 jornadas de muestra y más de 10 Mm. minutos por quinteto, que creo que es una cifra bastante efectiva. Y a partir de ahí, descubrir qué equipo tiene, o sea, qué quinteto de cada equipo tiene mejor más menos por 40 minutos. Es decir, si en 10 minutos han ganado de 10, tendrían un más menos de 40 por 40 Sí, minutos. Creo que eso es. queda claro, ¿no? Sí, Pues no sé cómo lo ves tú. Si quieres, vamos repasando equipos. Hay algunos que sorprenden más, otros que sorprenden menos, unos que tienen más quintetos utilizados, otros que menos. Y a partir de ahí, pues ir dándole una vuelta al sí. vídeo. Vamos a ver qué ingredientes hay. Seguro que hay sorpresas. Es importante decir que no hemos podido incluir toda la doble jornada porque ha sido todo muy rápido, Sí, ya no nos que daba tiempo. no daba tiempo. Pero bueno, realmente la estimación no cambia mucho, salvo en Palmer, que el equipo será completamente nuevo y alguno más. Eh, Hay que decir que los demás se han cogido en base a las últimas jornadas hasta la jornada doble. Lo demás, pues bueno, Ujú. fácil de sacar. Vamos a ello. El orden es prácticamente aleatorio. No sé cuál es Sí. el orden que siguen en Data for Basket. Nosotros hemos seguido el mismo, entonces no sé cuál es el orden, pero nosotros vamos con ello. El primer equipo, Melilla. A mí me ha sorprendido bastante porque el quinteto que tiene mejor más menos, o sea, el más efectivo en pista, es el segundo menos utilizado del equipo. Ha Sí. jugado 11 minutos juntos y estaría formado por Javi García, Pablo Córdoba, Pablo Crutous, Jeffrey Power, Morgan Stillman. Las 5 renovaciones, Kiko, los 5 jugadores que llegan de segunda FEB, sería el quinteto más efectivo del equipo que yo creo que a nivel sensaciones, cuando los ves jugar, para nada transmite eso. Sí, desde luego. Yo además me sorprende porque ya cuando lo encontramos con Rafa Sanz, que ahí metemos un poco para actualizar, empezó Díaz el quinteto inicial, cuando venía empezando Ujú. Javi García, que es curioso. Sí. Bueno, venía empezando. Prácticamente Javi García estaba jugando muchos minutos como general principal. em, y luego lo que no me sorprende es lo de Córdoba, Jaime, que aunque lo No, adelante, no. están los dos. O sea, se nota que es el jugador más utilizado, el más deseado de Melilla para cualquier entrenador, y que se nota que está siendo un poco la chispa del equipo y que además se apuesta mucho por el bloque, ¿no? El año pasado, que fue el que le dio el ascenso al equipo. Y supongo que ahora con Rafa Sanz respecto a Mikel cambiarán también un poco esta hoja de ruta. A lo mejor el quinteto más usado en 5 jornadas que quedan de aquí hasta entonces, pues a lo mejor cambia el quinteto más usado. Pero me sorprende mucho el Cristian Díaz, Jaime, Mm. porque es un jugador que parecía, ¿no?, que iba a colarse en ese quinteto titular, que iba a ser un poco el base titular del equipo, y se ha repartido bastante los minutos con Javi García. Sí, bueno, teníamos otro dato que quería compartir. Este es de recalcar que es el quinteto con mejor más menos por 40 minutos, que es un más 54 por 40 minutos. El quinteto formado por Javi García, Pablo Córdoba, Crutous, Power, Stilma. Y luego teníamos un dato que me ha llamado la atención porque queríamos comprobar, pues, cuál es el quinteto más usado, que yo creo que todos lo tenemos un poco en mente, que es esa alternativa Cristian Díaz, Cristian Díaz, Javi García, Ujú. Córdoba, Mustafa Aarón, Stumbris, Poirier. Ese es el quinteto que más utiliza Melilla. Tanto con Díaz como con Javi García son de los quintetos más utilizados, con alrededor de 20 minutos por partido. Por partido, no, perdón, 20 minutos jugados juntos. ¿Cuál es la diferencia? Que ese quinteto, Cristian Díaz, Córdoba, Herón, Stumbris, Poirier, tiene un más 27 por 40 minutos. Y con Javi García por Cristian Díaz, Kiko, tiene un menos 35 por 40 minutos. Sí, sí, es tremendo. Y no sé, Jaime, si te sorprende lo de Power. O sea, a mí me sorprende también porque, sobre todo porque me dijeron en verano que iba a salir, probar la pinta al 3 al 4, intentar hacer varias posiciones, y al final sí Sí, que ha conseguido como asentarse como en rendimiento, ¿no? Con un quinteto con buen sí, rendimiento. ha tenido buenos partidos.
Si quieres, vamos a Cantabria. Yo creo que ahora ya después del primer equipo ha quedado clara la dinámica. Esperemos que hayan quedado claros los datos. Sabéis que nosotros no hacemos muchos vídeos de datos, pero yo creo que son datos fáciles de entender y que van a ayudar bastante al espectador. Y vamos con Cantabria, que es el segundo equipo que teníamos apuntado. Aquí tenemos dos cosas. Bueno, he apuntado varias cosas. El quinteto con mejor más menos en esta jornada 11, o sea, hasta la jornada 11 sería Hasél Pérez, Germán Martínez, Reggie Johnson, Bautista Logarini y Carmín Cande. A mí me llama la atención porque son tres jugadores muy exteriores, ¿no? Ese triple base que acostumbran a utilizar bastantes equipos, ¿vale? 17 minutos disputados y más 31 en esos minutos. El más usado sería Hasél Pérez, Reggie Johnson, Pablo Hernández, Samu Rodríguez y Garmín Cande, Ujú. ¿vale? Ese habría jugado 41 minutos, que es más del doble Sí. del quinteto que hemos dicho al principio. Pero solo tiene un más 2 en esos minutos. Y luego he sacado un dato que me llama mucho la atención, que creo que los aficionados de Cantabria necesitarán, porque hay un quinteto sin Hasél Pérez, que era uno de los muy pocos de los quintetos más utilizados que no incluye a Hasél Pérez. ¿Y por qué es llamativo? Bueno, primero porque el quinteto prácticamente más utilizado sin Hasél Pérez incluye a Lutete, con lo cual da la sensación de que todos los minutos que no ha jugado Hasél ha salido Lutete, que había estado lesionado mucho tiempo. Entonces, da a entender un poco la importancia que tenía Hasél en las primeras jornadas antes de salir y antes de la recuperación de Lutete, que es pues un poco el arma ofensiva tras la salida del dominicano. Sin Hasél Pérez, el quinteto más utilizado y con un muy buen más menos también es Java Powell de 1, Germán Martínez, Lutete, Samu Rodríguez y ojo al cambio también entraría Yahao Yu por Garmin Cande. Este equipo ha jugado 15 minutos juntos y tiene un más menos de más 26 por 40 minutos. Bastante llamativo, Kiko. A mí me sorprende lo de Lugarini en el primero, porque estuvo mucho Sí, tiempo a mí lesionado. también. Estuvo mucho tiempo lesionado, como que había entrado bien, pero había tenido partidos sobre los muy pocos partidos sobre los que medir algo. Pero bueno, yo creo que también está ahí por la eficiencia de ese quinteto para lo que han jugado, yo creo. Porque si Lugarini estuvo poco tiempo, el poco tiempo que estuvo fue eficiente en un quinteto. Luego, me quedo con el quinteto sin Pérez, porque obviamente ya no está. Eso es. Y la sensación que ha dado en pista, esa dupla Powell Martínez, perdón, esa dupla Johnson Martínez en este caso, aunque bueno, aquí está Powell, pero Johnson Martínez Lutete, creo que ha sido brillante. Hmm. Y luego la entrada de Yu, que no me sorprende porque al final creo que está haciendo unos últimos 5 partidos bastante sólidos. Claro, es que yo creo que va un poco por ahí porque la entrada de Lutete Hmm, y que coincida con Yu no es casualidad porque da un poco a entrever que son los últimos partidos. Porque Yu no había empezado bien y Lutete no había jugado antes. Un quinteto sí, que coincide en ambos indica que son los últimos partidos disputados por Cantabria y que pues evidencia la mejora del pívot chino y la eso entrada es. del congoleño. Vamos Ujú. si quieres con Tizona. Venga, curioso Tizona es este mucho equipo. más difícil, es Sí, mucho más curioso, difícil. muy curioso. ¿Por qué? Porque quien haya visto jugar a Tizona sabrá que Jordi Juste mueve mucho los quintetos. Entonces, había muy pocos quintetos con más de 10 minutos disputados. Quintetos con más de 10 minutos disputados en Tizona juntos, solo había dos. El primero, Andy Huelves, Marquis Jackson, Arnau Parrado, Rodrigo Seoane, Ramón Vilá. Esos han jugado 16 minutos, que es el quinteto que más ha jugado junto de toda la temporada en Tizona, y tiene un más menos de menos 10 por 40 minutos. Llamativo. Y el segundo quinteto más usado son 12 minutos y estaría formado por Marquis Jackson, esta vez de 1, Tote Alonso, Rodrigo Seoane, Arnau Parrado, Ramón Vilá. Tres No alas. cambia mucho, no cambia mucho, es la entrada bueno, prácticamente la entrada de Tote Alonso por Andy Huelves, poniendo a Jackson de 1. Eso es lo que Sí, cambia. y Tiene un más con menos, mucho alero alto, porque está Alonso Seane, y eso bueno, luego, es. luego está Parrado al 4, y luego con Vilá es lo que dijimos cuando comenzaste tú en su primer partido, las alternancias que tiene para meter ese tipo de cosas y Sí. probar distintas cosas. Es bastante curioso la verdad. Es que, bueno, este es el otro quinteto más usado, como digo, son 12 minutos y menos 16,6 por 40, por 40 minutos disputados. Con lo cual, los dos quintetos más usados no les salen rentables, digamos, a nivel marcador a Jordi Juste. ¿Qué pasa? Que luego sí que tiene muchos quintetos positivos en muy pocos minutos, de hacer parciales muy bestias. Este dato, que es una barbaridad, alrededor de 6-7 minutos disputados tenemos dos quintetos.
uno formado por Güelves, Gerard Jufresa, Rodrigo Ujú. Seoane, Gabriel Gil, Ramón Vilá, que por 40 minutos, es decir, extrapolando esto a 40 minutos, que sería multiplicar prácticamente por 7 lo que han disputado, que es una barbaridad, tiene un más menos de 104. Claro, que es un número bestial. Y con Arnau Parrado por Gabriel Gil, el mismo quinteto, es decir, Andy Güelves, Jofresa Seoane, Gabriel Gil, barra Arnau Parrado y Ramón Vila, también tendría un más 60 por 40 minutos. Es Y decir, es, que este quinteto lo ha utilizado mucho menos, pero cada vez que sale a pista saca parciales altísimos. y es curioso, Jaime, porque encima en el último partido se ha probado a Gil al 3, lo cual y no Sí, estaría, no sería loco pensar que Gil vaya por o sea, Parrado Gil jueguen juntos, incluso Seoane Gil. O sea, es que tienen, creo que la ventaja que tiene este Tizona es, y aunque sea repetitivo, la variedad de perfiles que tiene. Incluso puede probar quitando a Huelves en alguna situación para meter a Terins y probar la base te también. iba a decir que yo creo que también hemos visto muy pocos quintetos con Terins en la estadística. Bueno, Tizonas que tiene para hablar un montón. Si os gusta el vídeo, aprovechamos para decirlo, que podemos hacer alguna idea parecida con algún otro dato, con más quintetos de Sí. muestra por cada equipo. Y Tizonas que tiene un montón de quintetos. He cogido los más llamativos y claro, por ejemplo, no incluye a Terins, que ha estado lesionado, Mm, y me gustaría saber un poco de aquí a 10 jornadas cuál es la muestra y el rendimiento del jugador sueco. Pero bueno, de momento tenemos esto. sí. Incluso a lo mejor cuando hagamos el vídeo dentro de 5 jornadas ha cambiado completamente toda la muestra. Sí, sí, En algunos completamente. equipos, obviamente en otros no. Por ejemplo, el equipo que vamos a hablar ahora yo creo que va a cambiar poco o nada. El Vamos, equipo del que vamos a hablar ahora, yo creo que se va a mantener bastante estable en el sí, tiempo. HLA Alicante tiene un quinteto muy destacado en ambas cosas. Bueno, perdón, no en ambas cosas. Tiene quintetos algo más usados en minutos y sobre todo tiene quintetos con mejor más menos, pero son, no, son poco indicativos. ¿Por qué? Porque sí que son quintetos de haber jugado 3 4 minutos juntos y no les he dado importancia. Em, con más de 10 minutos disputados y con un buen más menos, tenemos de forma muy destacada el quinteto Mike Torres, Jordan Walker, Tucker Richardson, Dengue, Kevin Larsen, que es el que todos definiríamos como el quinteto titular de Alicante, Kiko. Ha sí. jugado 22 minutos junto, que es un montón, y tiene un más menos de más 42 en ese tiempo. O sea que está muy bien. Luego, los pequeños cambios que incluye Rubén Perelló, manteniendo ese perímetro Torres Walker, incluiría a Jordá de 3 y a Nguema al 4, manteniendo el Arsenal 5. O sea, la sustitución de Richardson y Geu por Jordá y Nguema ha jugado 12 minutos juntos y tiene un más 27, que también está muy bien. Incluso manteniendo a Jordá y poniendo a Mendicote de 4 por Nguema, tocando esas pocas piezas, sobre todo manteniendo la columna vertebral que todos entendemos como lo más importante de Alicante, que es Torres, Walker, Larsen, cambiando solo esas otras piezas, con Mendicote por Nguema también ha jugado 13 minutos y tiene un más 21. Que, bueno, o sea, manteniendo esa tripleta, Alicante siempre tiene unos más Sí. menos muy positivos. Y luego he apuntado rápidamente, no he sacado los quintetos porque son también pocos minutos. Los quintetos que incluyen a Sebastián Aris por Mike Torres, casi todos son positivos en más menos y hablan muy bien del rendimiento del base danés cuando tiene que salir a pista. Y tiene mucho sentido, ¿eh? Incluso a lo mejor si nos fijamos un poco los más menos con Tampa, que también ha estado algunos minutos ahí cumpliendo, también yo creo que me la jugaría que saliese también positivo como con Aris. Creo que Aris está siendo uno de los jugadores en clave rotación más sólidos del Sí. equipo. Sí, es que Alicante en realidad tiene una rotación muy efectiva, Sí, porque es importante. obvio que con Larsen y con Walker y con Torres tiene mucho ganado, pero hemos visto partidos sin Torres que ha ganado, hemos visto este último partido ante Tizona que ganó sin Jordan Walker y hemos visto, por ejemplo, el partido ante Palencia que sí estaba Larsen, pero le gana a un equipo en teoría superior a él o de su misma liga con un Larsen que no fue para nada importante, con lo cual sí que es una muestra de que Perelló se puede permitir retocar un poquito los quintetos. Desde luego. Vamos con Coruña. Coruña también tiene datos muy llamativos. El más usado, con muchísima diferencia, son 39 minutos jugados, que es muchísimo, Barbaridad. y era con Joan Mencía. Entonces, en los primeros partidos, digamos que Carles Marco hacía muchas menos rotaciones de las que ha hecho después. ¿Ok? Entonces, bueno, no he sacado el dato con Mencía, perdón, solo quería. No me estaba. No, no, sí, pero para que quede más o menos claro, que el más usado era con Mencía de 39 minutos.
Claro, La eso era, parte pa ese era el dato que quería poner. Que digo, no sé si he sacado el quinteto o no y no lo estaba encontrando. El dato es que con mucha diferencia, Joan Mencía era de los jugadores más utilizados con Carles Marco. Desde su salida sí que se han visto otros quintetos. Un quinteto muy destacado en más menos y minutos disputados es el que incluye a Didac Cuevas, Joe Cremo, Guillem Jou, Dino Radonjic y Limane Diop. Mantiene bastante su productividad entrando Jacobo Díaz por Guillem Jou, manteniendo ese sí, 3 y con todo el resto muy parecido. El segundo más usado es Cayo Pacheco, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Radonjic y Thiam. O sea, ahí sí que cambiaría completamente el, el pues estilo, sí. sí, o sea, cambiando a Cuevas y Cremo por Pacheco y Jorgensen, dos jugadores completamente distintos y cambiando el perímetro completamente y cambiando también a Diop por Thiam. También ha jugado 15 minutos y tiene un más menos de más 18,6. Entonces, cosas llamativas. Y con mucha diferencia, el mejor más menos, que no sé por qué no tengo apuntado los números de más menos. En solo 6 minutos disputados, el quinteto más efectivo de Coruña es Didac Cuevas, Paul Jorgensen, Joe Cremo de 3, que también me llama la atención, Jacobo Díaz y Limane Diop. Ese es el más efectivo, pero no sé por qué no tengo aquí el dato, voy a intentar buscarlo mientras me dices tú, Kiko. Tiene sentido todo realmente, porque luego cuando hemos hablado de Coruña siempre hemos destacado el rendimiento de todos en todos los contextos. Imagino que también el quinteto de Cueva, Jorgensen, Cremo y Diop es en momentos muy puntuales de partido y se nota que le saca bastante rédito, sobre todo por las características de todos. Con Cuevas para meter esa electricidad al partido, Jorgensen como ejecutor de ventajas, Cremo que tiene esa capacidad para defender del 1 al 3 prácticamente y postear, con Díaz para abrir el campo y un Diop que encima también está abriendo bastante desde bloqueos, situaciones también para finalizar. Creo que tiene mucho sentido esa efectividad del quinteto. Luego lo mismo con Pacheco, Jorgensen, Joe, Radonjic y Thiam. Me estaba gustando mucho el inicio de temporada de Jacobo Díaz, pero es que tras la salida de Jacobo Díaz por lesión en algunos momentos de la temporada, Joe ha entrado muy bien o pegamento en ambos lados. Creo que está siendo fantástica la temporada de Joe en ese sentido. Y Radonjic, que también le costó entrar, pero que empieza a definirse un poco en el 4 de Coruña, ¿no? Que ha tenido Sí, últimamente bastantes buenos mira, partidos. ya tengo el dato. Con solo 6 minutos disputados, que es este que te decía, Cuevas, Jorgensen, Cremo, Jacobo Díaz y Limane Diop, tiene un más menos por 40 de 95, que es una Sí, barbaridad. sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, son muy pocos minutos disputados. Cuando pones el filtro en 10, que es lo que intentábamos medir nosotros, el quinteto más efectivo de Coruña son más 42, que es la mitad, Sí, pero claro, ha jugado mucho más. En 30 minutos disputados sería Didac Cuevas, Joe Cremo de 2, Guillem Jou, Radonjic y Diop, que también lo hemos comentado tremendo. antes. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la parte de Coruña, Jaime, porque hay cosas que, por ejemplo, hay que reconocer que los quintetos yo no sabía interpretar, por ejemplo, porque en base a lo visto me cuadra menos. Pero Sí, sí, Coruña, en, completamente. en Por Coruña, eso decimos que hay quintetos que son más representativos y quintetos que sí, menos por la cantidad de minutos disputados también. Entonces, pero hay en algunos Coruña que no creo, los cogemos porque los pocos minutos pues no, eso es. no dan nada claro. Pero en Coruña creo que tiene bastante sentido todo. Y aunque hubiese alguna falla, creo que al estar jugando tan bien, bueno, al estar en un baloncesto tan característico y con unos perfiles tan marcados, creo que en cualquier quinteto que nos saliese sería importante, porque están todos rindiendo a la barbaridad. Todos han Ujú. tenido su protagonismo en cada jornada, así que tiene muchísimo sentido. Vamos a ir cogiendo ritmo, que nos hemos parado un poco en Coruña, pedimos perdón porque teníamos que aclarar un par de cosas. Vamos a Limerca Oviedo. Tenemos dos quintetos por encima de 20 minutos disputados, que es una cifra bastante elevada. El quinteto formado por Marquis Towns, Parham, Raúl Lobaco, Daniel Selist y Cosials, que yo creo que Kiko también lo podríamos definir como el titular de Mm, Oviedo, el que más juega, tiene un más menos de cero, que es llamativo también, en 20 minutos disputados, que son un montón. Y luego, con Duskach de 1, Parham, Hermanson, Enguacori y Faure, que es cambiar prácticamente todo el ahora sí, quinteto menos Parham. ¿Por qué es llamativo esto? Porque si son los dos quintetos más utilizados, significa, Kiko, que prácticamente pues, hay una primera unidad y una segunda unidad y el quinteto, Javi Rodríguez no tiene ningún problema en cambiarlo prácticamente entero y mantenerlo en pista. ¿Qué pasa? Que este quinteto también tiene más de 20 minutos disputados, pero el más menos es de menos 34. Entonces, así, ahí sí que hay bastante diferencia. Con más hostia, de 10, con más de curioso. 10 minutos, sí que tenemos 14,6 minutos disputados. El que tiene mejor más menos para Oviedo es Duskach, Parham. Mantenemos esa pareja exterior. Lobaco entraría al 3 y luego
la pareja interior de Shelly y Cosials. Entonces, entrando Duskats por Marcus Towns, el primer quinteto que he dicho, ese sería el mejor más menos debido con 14,6 minutos y más 27,4 por 40 minutos disputados. Me parecen datos sí que bastante representativos de Oviedo y bastante llamativos. Me sorprende lo de Duskats y que el quinteto que tenga mejor más menos en pista no incluya a Towns, que probablemente esté siendo el mejor jugador de Oviedo, pero es que Duskats también está jugando muy bien. Ahí también sorprende mucho también esa dupla Busquets-Faure, este menos 34. Sí, sí. Bueno, Duskats Faure también es verdad que no es dupla como tal, porque también incluye a Hermanson, que ha sido Sí, muy sí, irregular, en claro. Wakori también ha sido muy irregular. Entonces, ese Sí, cambio pero de que no entiendes que quinteto. están 2 figuras que están jugando muy bien, entendiéndose muy bien en bloqueo directo y que, Sí, aunque compartan, por supuesto, pues ese intento con Hermanson, que está regular, con Enguacori, que también la cosa un poco contra a principio de año, me sorprende ese menos 34, me imagino que también será un cómputo de todos. sí. Vamos con Zamora, que pasa un poco, Kiko, obviamente, como con Tizona, que son quintetos. O sea, son equipos que mueven muchísimo los quintetos, que hacen muchísimas rotaciones y que es difícil sacar quintetos positivos. Hay dos quintetos por encima de 20 minutos disputados, que sí que es bastante en comparación Sí, con Tizona. El formado por Tony Naspler, Colby Rogers, Álvaro Martínez, Omar Lo, Jonas Pauste, es el más utilizado y tiene un -3 de más menos. Y manteniendo el quinteto de forma súper parecida, Naspler, Rogers, Omar Lo, Pauste y entrando Tastarson por Álvaro Martínez en el 3, también ha jugado más de 20 minutos por partido y tiene un -13,7. Entonces, la estructura queda muy clara. ¿Por qué? Porque Peris es más un revulsivo, Ty Roberts ha perdido partidos, Van Zegeren también se ha perdido partidos y suele jugar más bien poco, y lo que es la columna vertebral de jugadores de más confianza de Saulo está clara, pero son quintetos que al haber jugado muchos minutos tienen más menos positivo. Quinteto con más de 10 minutos por partido, no, más de 10 minutos disputados juntos y un más menos positivo es el formado por Ty Roberts y Colbert Rogers, ahora sí juntos, Álvaro Martínez de 3, Omarlo de 4 y entraría Van Zegeren como 5. Me parece llamativo porque los sí. dos quintetos más usados incluyen a Pauste y yo creo que todos lo vemos un poco cuando vemos jugar a Zamora, perdón, que con Van Zegeren casi que da la sensación de que rinden mejor. Sí, sobre todo porque la solidez que está pidiendo Bancer en cada vez que está entrando, ¿no? Está dando otra alternativa, defiende lo que directo de manera distinta con Pauste y con Bantegren, cosa que también es un poco llamativo en el sentido, la numerología en ese sentido. Y creo que tiene bastante sentido, también en este equipo me refiero, porque, Sí, eh, por ejemplo, Rogers, creo que poco más que decir. sí. Martínez está poniendo bastante equilibrio a la plantilla y Tarzan está jugando muy bien. Sí. Creo que es Bueno, es que de un hecho, por redondear los datos que me estás comentando también, hay dos quintetos que están usados muy pocos, solo menos de 6 minutos totales el quinteto, pero que tienen un más o menos súper positivo, son los formados por Rogers y Roberts juntos, Álvaro Martínez y Tastarson como dos aleros altos intercambiables y sí, Pauste de 5 ese tiene un +84, pero manteniendo ese front court de Álvaro Martínez, Tastarson, Pauste, cambiando a los dos americanos por Naspler y Jacob Brown, mantiene el más menos, +83 en 6 minutos jugados. O sea que en realidad sí que le consiguen sacar rendimiento a Pauste, pero digamos escondiéndolo más con jugadores más rápidos que Omarlo, etcétera, y consiguiendo pues ayudas más largas. es que sí que es verdad que, por ejemplo, a mí Starson, que lo definiste muy bien cuando lo comentamos, es un jugador que permite jugar a Zamora al ritmo que desea. eh, entonces, meter ahí a Pauste con esos 4 jugadores por delante, vamos, le da tanto alternativas con el equipo atrás, como alternativas al equipo adelante para poder usarlo. Y luego si metes a Naspers, que tiene un poco más de Sí, templaza, más muy lectura, grande. eso, Sí, más sí. lectura de juego, más tamaño, pues también te permite. O sea, tienes también. Zamora también a lo tonto, que parece Sí, que tiene no, pero alternativas. tiene alternativas por un tubo. Es una Bueno, cosa loca. lo llamativo de todo esto es que ninguno de los quintetos mencionados incluye a Peris, ni el más usado, ni el mejor más menos, y es un Eso me jugador llama que la está jugando atención. súper bien. Entonces sí que es una cosa muy llamativa de los datos que he sacado. Vamos con Guipúzcoa. Tenemos dos quintetos destacados también en minutos, que son más 17 minutos jugados juntos. Tenemos el formado por Nacho Arroyo, Lance Terry, Ondrej Hanslik, Mares Ansorgi, Tan Orengón. Ese tiene un +29.
Y me llama la atención porque el segundo quinteto más utilizado es exactamente igual: Arroyo, Terry, Hanslik de 3, Mannix de 4 y Ujú. entrando Nicolau por Engón es el segundo quinteto más usado y pasa de +29 a -14 por 40 minutos disputados. Súper llamativo. Sí, tremendo. Luego, el mejor quinteto en relación minutos jugados, más menos, es el que está formado por Nacho Arroyo, Gaizka Maiza, Ondrej Hanslik, Corsantia y Nicolau. Entonces, no es todo malo con Me Nicolau. cuadra. Ese ha jugado casi 10 minutos y tiene un +50. A ver, es verdad que Guipúzcoa, Jaime, ha cambiado un montón de unas jornadas para aquí. Entonces, yo creo que Nicolau ahora Sí, mismo sí. entraría en un quinteto bastante eficiente, porque está siendo otro A jugador. Guipúzcoa le viene mal el que hayamos omitido las últimas 2 jornadas, eso está claro. Sí, no ha hecho justicia, eso está claro. Pero sí que es verdad que Em, en vez de sí, sí, di, di. a lo mejor te cambia, pues, por ejemplo, la entrada de Tate, Sí, que te entrará entrada pronto. Mikel Motos, que está De jugando un hecho, la buen entrada de partido. Tate es llamativa porque casi todos los quintetos más usados y los dos más usados, evidentemente, incluyen a Lance Terry, que ya no Ahí está en va el Tate, equipo. ahí va Tate, Entonces, sí, sí, hemos incluido o el Maiza. mejor quinteto con sin Lance Terry, que hasta la fecha era con Gaizka Maiza, con ese doble base, Arroyo Maiza, que ha rendido bien, pero probablemente dentro de poco pueda entrar ahí Tate por Maiza. Llamativo Hanslik a tiempo completo al 3 Sí. y en todos los quintetos más usados, cuando es un jugador que estaba siendo irregular y que quizá no ha llamado mucho la atención respecto a lo que esperábamos de él en verano. Bueno, ahora sí que está despegando, Sí, sí, muy que bien. Ahora me gusta. ahora está tremendo, y sobre todo está cumpliendo con su rol a la perfección. Y, y me sorprende también, lo diré, que Ngón, que verá que es un jugador que es un jugador que es más productivo en los minutos que tiene, lo haya sido realmente de verdad. Es decir, Ngón es un jugador que me explico, es un jugador que en pocos minutos tiene un impacto tremendo. Sí. Pues aquí creo que se demuestra. Creo que ha tenido también bastante impacto en lo que ha jugado y me cuadra porque tuvo partidos en los que fue bastante diferencial, sobre todo por tamaño, por ser tan largo, jugar finalizando, continuando. Creo que y cambiando tiros rivales, creo que ha tenido bastante sentido. Pero ahora que Nicolau ahora Jaime está muy bien y encima Corsantia también está andando muy bien por dentro, creo que tiene también bastante sentido esta estadística ahí. Vamos con Figui Palma. Figui Palma, sí que a nivel rotaciones, Kiko, hay muy poco en Sí, comparación con otros. Tiene 4 quintetos por encima de 35 minutos disputados juntos. O sea, es una barbaridad de minutos y de opciones en tal tremendo. minutaje. Los digo los cuatro, porque Venga. hay muy poca alternativa. Ujú, El primero, Capalbo, Brace y Brian Vázquez, Aramburu, Bombino, es el ujú. que de los que han jugado 35 minutos tiene mejor más menos, Curioso. más 9,5. Luego, el que tiene peor más menos es sin Capalbo, con Bracy y Vázquez en el perímetro, Matulionis de 3, Menús y Laron Smith. Esto sí que me llama la atención porque aquí sí que hay un cambio importante. Matulionis, Menús, Smith entran todos a la vez y omite la pareja Aramburu-Bombino, que es una cosa que llama la atención porque están jugando muy bien, es una pareja muy afianzada y demuestra que Pablo Cano pues también mantiene la apuesta y la confianza en su pareja interior, teóricamente suplente, porque han jugado mucho juntos. Luego, Capalbo, Brace y Boca, Aramburu Bombino, también ha jugado 38 minutos, más cero en ese tiempo. Y Capalbo, Brace, Matulionis, Aramburu Bombino, también han jugado 35 minutos y tendría un -4,6. Son quintetos súper utilizados que mantiene mucho en el tiempo Pablo Cano. Y luego, rápidamente, el mejor quinteto en más menos, aunque solo ha jugado 7 minutos y no lo contamos, sería Bracy Vázquez, Boca, Aramburu, Larón Smith, súper llamativo porque no incluye ni a Bombino ni a Lucas Capalvo, Kiko, y el mejor en esa relación, minutos disputados y más menos, es el que está formado por Capalvo, Boca, Matulionis, Aramburu y Bombino. También llamativo porque no incluye a ninguno de sus anotadores, ni a Ni Brian Lisander Vázquez. Bracy ni a Brian Vázquez. 16 minutos y más 39,5. Son A mí, datos, a mí creo que es de los equipos que más me ha gustado sacar los datos porque me ha dejado súper sorprendido. a mí también. Sobre todo porque es que tampoco casa nada con lo que vemos en pista. Porque sí que hay una cosa que hay un factor común, que es que sin Capalbo el equipo puede sufrir más en cuanto Sí, a su juego. Pero, por ejemplo, Brace al base, cuando ha tenido que hacerlo, no me ha disgustado. Las acciones con Brace no han sido nada malas. Creo que no se ha salido nada de la línea del equipo en ningún momento. Boca me ha mm, gustado muchísimo, sobre todo atrás. Y, sí,
Y me sorprenden muchísimas cosas. Por ejemplo, lo que tú has dicho, ese quinteto sin Aramburu y Bombino, que es yo creo que es la pareja que más mejor está entendiendo por dentro en toda Es la que yo liga. yo ahí lo que entiendo un poco entre líneas, que esto ya son, pues, un poco Suposiciones. interpretaciones, Sí, es que, Capalvo y Bombino tienen una gran sinergia y quitar a Capalvo hace que Bombino, pues, quizá rinda algo peor y tenga sí, más sentido meter a Aaron sí, Smith para ser más tiene sentido. agresivo en defensa, Sí, para cambiar en sí, bloqueos, etcétera, etcétera. sí, totalmente. Eso sí que tiene todo el sentido del mundo. Pero aún así me llama la atención. Quiero decir, Sí, sí, no llama la atención un montón. casa poco con lo que uno puede llegar a ver y sacar las conclusiones. Pero es verdad que, oye, al final esto también te ayuda mucho a hacerte algunas ideas. Vamos con Palmer Basket, que también es un Curioso. equipo bastante difícil. No he sacado muchos quintetos porque, como entenderéis, Palmer Basket tiene 1001 quintetos jugados muy pocos minutos y con un más o menos súper negativo y que, bueno, pues van cambiando cada jornada y no, creo que no tenía mucho sentido ponerlos. De las primeras jornadas con Marco Justo, el quinteto más utilizado en la época Marco Justo es Trey Hollowell, Joan Feliu, Ander Urdiain, Golden Dique, Jesús Carralero. Estaba bastante claro, con la sorpresa un poco de Hollowell, que yo no tenía muy claro si iba a entrar o no iba a entrar, pero Feliu Urdiain y Dique Carralero, que eran lo único que había por dentro, 16 minutos y menos 9,7, que no está nada mal. Luego, ya más con el paso del tiempo, en las últimas jornadas se ha utilizado muchísimo el quinteto Atencia, Urdiain, Nuno Sá, Carralero, Bolaví, que ha jugado 10 minutos juntos y tiene un más 36, súper llamativo. Y Sí, luego, manteniendo un poco el quinteto, pero entrando Duda Sanatze por Urdiaín y Agbelés por Bolaví, es decir, con ese teórico perímetro titular, vamos a ver, obviamente ahora con Scrap cambia un poco, pero Atencia, Sanatze, Nuno Sá, Carralero de 4 y Agbelés de 5, también ha jugado 12 minutos, más incluso que el otro quinteto, y tiene un saldo neutro, más cero. es que yo aquí en Palmer Es dar palos me de ciego. sí, no, y me parece curioso también porque hay cosas, por ejemplo, a mí me parecía que viendo los partidos de Palmer, Carralero estaba haciendo mejor temporada, lo que aquí indica con él en pista. Sí, pero ¿sabes Eh, lo que pasa? Que Carralero ha jugado muchísimo. sí, Entonces, ha jugado una barbaridad. en un equipo que no gana y que juegas mucho, tú más o menos, desde luego, No, no, desde no debe luego. ser indicativo del rendimiento. Luego también me está surgiendo la duda, Jaime, de que, por ejemplo, estaba repasando un poco todo, si los que siempre hay un poco una relación entre pocos minutos y mucho más menos, debe ser por eficiencia de minutos que comparten, ¿no? Porque si no, Claro, sí, vale, sí. es que Esa es un también yo poco la idea, vale, perfecto. No, y por ejemplo, me cuadra mucho que la mejora del más o menos sea con y claramente. Carrero Bolaví, por ejemplo, que eso que siempre Sí. es un poco que siempre han cumplido. Urdiain, que está cada vez mejor, y Atencia, que creo que ha sido también un poco un destacado del equipo. Otro de los equipos que merecería la pena volver a revisar de aquí a unas jornadas y ver cómo se va sentando el cambio de plantilla y de entrenador. Vamos con Cartagena, que creo que también es uno de los equipos que más me ha sorprendido. El quinteto más usado es el que incluye a Alberto Martín, Sbeckjar, Harguindey de 3, a Mari Kelly de 4 y Faberani de 5. 16 minutos disputado y más menos 10 por 40 minutos, que es muy llamativo. Sí, Luego, los dos datos demoledores, Kiko, de esto es en 12 minutos disputados, casi 13, el quinteto Alberto Martín, Sbeckjar, Rivera de 3, Domenech de 4 y Fabirini de 5, es decir, cambiando Harguindey y Kelly por Rivera y Domenech, tiene casi 13 minutos, más menos de 74. Es una locura. 74 positivos, un equipo que ha ganado sí, solo 2 partidos. Pero ¿qué pasa barbaridad. con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Que todos y cada uno de los quintetos que incluyen a Sedik Garuba, Sebastián Thomas, Temus Suokas o Robinson Eidegen tienen un más menos negativo. Todos, en todos sus minutos y en cualquier combinación. Entonces, claro, ahí Kiko sí que es Sí, imposible mantener en desde el luego, tiempo totalmente, ese totalmente. quinteto que incluye a Faberani, que físicamente está desgastado, jugadores que pueden hacer faltas. Es imposible jugar 40 minutos con ese quinteto, pero quizás si lo mantuviera un poco en el tiempo Félix Alonso, conseguiría alguna que otra victoria. Sí, desde luego. Sobre todo en un equipo, Jaime, que lo que le ha costado es encontrar su quinteto, ¿no? Que es lo llamativo aquí, que es un equipo que no como lo que hacéis Alonso, da la sensación de que le estaba costando encontrar un quinteto fiable. A ver ahora con los fichajes también qué cambia. A mí, por ejemplo, sí que me está dando la sensación de que Martín es el mejor jugador con balón en la dirección de juego. Eso es algo que sí que está teniendo bastante claro.
Ujú. Luego que Faberani esté en todos prácticamente, Sí, sí, todas hombre, las por opciones, supuesto. es lógico. Y Domenech, que no haya empezado bien el año de manera regular, y que yo creo que está costando un poco más encontrar ese espacio, te llama la atención. Y luego el Bexkar, que para mí está siendo el más sólido de las apuestas que han llegado, eh, también, tiene sentido que esté. Y luego lo de Rivera sí que mejora un poco más, porque Rivera creo que ha sido un poco más irregular, en mi opinión. Sí. Sí, pero Igual bueno, con yo creo que también es un poco cuestión de ausencia de alternativas. sí, Sale Rivera porque es un poco lo que hay, ¿no? sí, Vamos con Menorca. ¿vale? Tenemos varios datos llamativos. Menorca tiene un quinteto muy destacado en uso. ¿Por qué? Porque el quinteto que más minutos ha jugado junto ha jugado 47,5, que es muchísimo, no sé si el que más de la lista incluso, y el siguiente ya estaría en 19, es decir, Hostia, más del doble en sí, diferencia. sí, Ese quinteto que ha jugado 47 minutos junto incluye a Paul Figueras, Jaume Lobo, Adam Sola, Edgar Vicedo, Finn Scott. Ese tendría un más 4 en ese tiempo disputado, ¿vale? Luego, incluyendo ya todos los fichajes y viendo un poco la muestra, en 19 minutos disputado, que es mucho tiempo también para lo que llevan jugando juntos, Zurbriggen, McFadden, Littleson, Vicedo Arteaga, que sería probablemente el quinteto sí, titular, titular de Menorca, más 25 en 19 minutos. Muy buen dato. Y sí, luego, el que tiene mejor más menos todavía, que lo ha jugado hasta en 7 partidos distintos, Javi Zamora, y ha jugado 10 minutos junto, que entra dentro de la muestra que queríamos coger nosotros, es el que incluye a Jalen Cone, Littleson Sola y Vicedo y Arteaga. Ese tiene en 10 minutos más 61, Kiko. me cuadran mucho los últimos 2. El nivel del equipo antes de la llegada de Zurbriggen con al 1, Sí, con y con Littelson, Sola como sí, pegamento, todo y como luego entra pegamento. Zurbriggen y cambia las cosas. Y luego verdad que luego te han mantenido un poco todo, pero verdad que la alternativa que tiene de tener a Littelson y a McFadden juntos, que es una barbaridad, Sí, a lo que y me a quería Zurbriggen. referir es que la entrada de Zurbriggen Sí, le quita algo de peso a Sola en el sentido de que a lo mm, mejor antes Sola era muy importante que entrara para ajustar en defensa porque Cohn sufre mucho. sí. Entonces, Zurbriggen permite no necesitar a Sola, que a lo mejor genera algo más de problemas de espaciado y te da mucha más pólvora exterior tener a Zurbriggen con McFadden y con Littleson. Sobre todo por la gravedad que genera Zurbriggen también a campo abierto, por la capacidad que tiene también de generar esas ventajas. También es muy bueno atrás, creo que Zurbriggen atrás es bastante aguerrido, bastante sólido. Y luego Littelson, que también está jugando muy bien atrás, Jaime, creo que también está haciendo Ujú. muy buenos partidos atrás. Y Vicedo, que está encontrando muy buenos tiros también, y Arteaga de 5, que yo creo que es un poco lo que quiere Javi Zamora, ¿no? Que ahí no se sale de la línea de lo que quiere él, vaya. Vamos con Palencia, que también tiene un Curioso aquí, quinteto ¿eh? muy, muy destacado en minutos, 53 minutos, superando a Menorca. Es el que forma Xavi Oroz, Ingus Jakovic, Adam Kankel de 3, Brankic y Armus. Súper llamativo porque no incluye a Wintering. Entonces, el quinteto más usado con mucha diferencia no incluye a Wintering. Tiene un más menos 3 en 53 minutos, que no es un dato nada positivo para ser un equipo como Palencia, Kiko, que en 53 minutos solo saque una diferencia de más 3. El Sí, segundo más usado cambia bastante, mantiene a Brankic y Armus, pero tendría en la línea exterior Oroz de falso 3 y cambiaría a Jakovic y Kankel por Wintering y Borg. Es decir, Wintering, Borg, Oroz, Brankic, Armus, 27 minutos, el segundo más usado, y tiene un menos 20, que es una se están locura invirtiendo tremenda. allí, tremendo. Entonces aquí volvemos un poco a lo que decíamos con Tizona, que los mejores quintetos en más menos tienen muy pocos minutos disputados. El que tiene mejor más menos con diferencia es Wintering Borg, Brankic Armus, pero cambiaría a Xavi Oroz por Manu Rodríguez. Ese en 8 minutos, que es una muestra como un tercio de la que hemos comentado antes, 8 minutos 27, el que incluye a Oroz por Manu Rodríguez, tiene un más 75. Y con Kankel por Manu Rodríguez, es decir, Wintering, Borg, Kankel en la línea exterior, ha jugado 17, que también son muchos minutos, y ese sí que tiene un más 16. Por terminar con datos interesantes, Hugo Chuku tiene bastantes quintetos con más menos positivo, pero todos juegan mucho menos que con Armus. Yo aquí, Valencia, no sé por dónde interpretarlo, ¿eh? Quiero decir, em, por ejemplo, Hugo Chuku estaba generando muchas dudas a la afición de Palencia, pero es verdad que con minutos suyos muy buenos, lo cual me parece bien, porque creo que también cuadra un poco con como hemos visto. Em, Me gusta ese positivo con Oroz, que creo que ha estado mucho mejor atrás de lo que ha estado en adelante, porque ya que tiene otro rol aquí en Valencia, creo que también tiene sentido. Y luego, Jaime, lo de Armus.
Bueno, es que, lo que más llama la atención de Armus es los minutos que juega. Eso es lo que a mí lo que más me llama la atención, sí, porque no es un jugador que me esté disgustando, pero se le incluye en prácticamente todos los quintetos más utilizados y no sí. está dando tampoco un rendimiento superlativo. Lo que va tocando Nacho Lezcano es la línea exterior, a veces entra Kankel, entra Borg, entra Wintering, entra Jakovic, Los mezcla, los y cambia. luego sí que hay bastante diferencia en cuándo juega quién con quién, ¿eh? O sea, ahí Sí, sí sí, no, que eso está quien ha clarísimo. visto los datos, hay muchísima diferencia en cuándo es negativo y cuándo es positivo el más menos. Sí. Vamos con Luego Obradoiro. Bueno, sí, 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 sigue, no, sigue. no, sí, sí, iba a introducir a Obradoiro, que iba a decir, luego lo cambia mucho en ese equipo. Bueno, claro, es que Obradoiro ha sido el equipo más fácil, probablemente. Tiene dos quintetos súper destacados en minutos, con muchísima diferencia respecto al resto. 45 y 41 minutos, los dos quintetos más usados. Y son prácticamente iguales. Westerman, Barcelo, Barrueta, Anderson, Dos Anjos, 45 minutos más 26 en ese tiempo, Sí. que está muy bien. El mismo quinteto con Galán por Anderson, Westerman, Barcelo, Barrueta, Galán de 4 y Dos Anjos, ha jugado 41 minutos y tiene un más 31. También súper llamativo. Luego yo quería destacar, Kiko, aunque sea una muestra muy pequeña, Ujú. me apetecía hablar de Kravitz, incluyéndolo en el quinteto titular. Es decir, manteniendo todo esto, Westerman, Barcelo, Barrueta, Anderson y entrando Kravitz por 2 años, quería ver cómo mantenía o disminuía Obradoiro y en 7 minutos casi disputados, el más menos es de 59,7. Es decir, mejor que con 2 años, pero en muchos menos minutos. A mí aquí me cuadra todo, Jaime. La verdad es que, Sí, sí. o sea, no me desentona nada que digas, ostras, no, creo que en total lo hizo. Creo que Anderson está siendo importantísimo, lo dijimos el otro día. Kravitz está rotando muy bien con 2 años, creo que está dando alternativas también por dentro. En un lado que tiene las cosas no tan cuadriculadas tácticamente, eh, están entrando todos muy bien. Entonces aquí creo que no hay negativo Sí. realmente en ningún lado. Es Entonces, todo bastante claro en sí, Obradoiro. o sea, todos rinden. Vamos, bueno, todos rinden, pero porque los quintetos son. Sí, Lo sí, son muy dijimos al diferentes. principio, ¿no? Sí, Que sí, yo sí. creo que lo dijimos al principio de decir, Epi se está haciendo fuerte con la victoria en Guipúzcoa, las primeras victorias que sacó Obradoiro, se está haciendo fuerte manteniendo este quinteto, Eso apostando por es, él eso es. y desde luego creo que es una de las razones por las que Obradoiro luego ha ido Ha hacia arriba crecido. y Eso es. le ha ido permitiendo ir metiendo otros jugadores en cantidades más moderadas de minutos. Eso es. Vamos con Estudiantes, que también es un equipo difícil, porque en relación minutos y más menos hay un equipo muy destacado, que es el que incluye Jason Granger, Sasu Salin, Lucas Giovanetti, Magruyen Gogbo, en 20, casi 28 minutos tiene un más 45. Con Garino, por Giovanetti, ha jugado menos minutos que con Giovanetti, que es una cosa que a mí me rompe la cabeza, y también tiene un más 25, es mucho menos del 45, es casi la mitad, pero también mantiene un muy buen ritmo. Entonces, a mí lo que sí que me descuadra aquí, bueno, no me descuadra, pero es importantísimo para estudiantes este dato, es con Garino de 3 por Giovanetti, pero entrando Baulet por McGrew, es decir, Granger, Salin, Garino, Baulet en Gogbo, en 15 minutos, que no es poco, tiene un menos 36 estudiantes, Kiko. Locura. Y luego Bien. tengo dos otros datos, que es la entrada de Filipovic por Granger y Braima por Engogbo en ese quinteto. Filipovic, Salin, Garino, Baulet, Braima, 11 minutos, que no está nada mal. Tiene el mejor más menos de estudiantes, con 55, que a mí también me sorprende muchísimo. Y el más usado en minutos es el que incluye a Granger, Silverio, Garino, McGrew y Braima. Es el quinteto que más ha coincidido en pista, 30 minutos, pero solo tiene un más 2,7. A mí sí que De me hecho, parece que hay datos interesantes aquí. sí, yo no sé si hay alguno que es aquí un poco descuadrado, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, el equipo con Garino siempre me gusta mucho más, siempre. Luego, Habla muy bien de el Giovanetti, por cierto, el dato, ¿eh? sí, la verdad que sí. Y luego también, el caso de Silverio, de que está en el más usado, cuando realmente es un jugador que parecía más infrautilizado, ¿no? De lo normal. Sí, 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 llamativo, la verdad. Y Bueno, luego lo de lo que me descuadra muchísimo es lo de Baulet y McGrew. Ahí es totalmente, donde eh, Estudiantes sufre de verdad. totalmente, sobre todo porque Violet luego ha ido dando más o menos en dinámica, pero es un jugador que a principio de temporada no sabías muy bien qué aportaba, ¿no? Estudiantes, es decir, no sabías muy bien dónde estaba
su encaje en la plantilla, dónde está más o menos su marca diferencial, le estaba costando. Sí. Y, Entonces sí y- que y que luego a la vez, metiendo a Brahima y a Filipovic, que habían sido más o menos señalados, incluyendo a Baulet, sin las dos estrellas que son Granger en Gojo, en 11 minutos, que no es muchísimo, pero no está mal, tenga el mejor más menos con 55 ese quinteto, a mí también es una cosa que me sorprende un montón. a mí esto me ha descuadrado un poco la hoja de ruta a lo que pensaba el equipo, la verdad. Totalmente, o sea, creo que estos datos me han descuadrado bastante. Bueno, luego hay que decir, obviamente, que estos datos nosotros los cogemos como muestra y que algunas cosas se evidencian y otras no. Pongo Sí, un ejemplo. Si este quinteto ha jugado 10 minutos juntos el partido ante Cartagena, que ganó de 30 y que Granger estaba lesionado, pues a lo mejor maquilla claro, bastante claro. la estadística. Es que yo creo que pasa un poco ahí. O sea, hay contextos que se está dando una vuelta un poco a todo. En algunos quintetos encaja muy bien porque realmente es así, Claro, Obradoiro, por ejemplo, hay que pensar eh, que esto es orientativo, que en sí, algunos se asemeja más a la realidad y en otros menos, pero es la o forma cero. un poco más práctica de, Sí, de nosotros mostrarlo, porque es una estadística que está sacada por minutos, pero que luego al final la estadística no siempre plasma la realidad al 100% ni desde muchísimo luego, menos. eso es, totalmente. Nos quedan dos equipos, Kiko, Ourense y Fuenlabrada. Ourense tiene un quinteto muy destacado en minutos, prácticamente el doble que el segundo. El mejor, o sea, el que tiene más uso, que son casi 31 minutos, incluye a Rafa Lisboa, Calcher, McDonnell, Kentuan Smith y Romaro Gil, que tiene un más cero en 30 minutos, pero incluyendo a Carlos Jürgens por Kentuan Smith, es decir, haciendo el quinteto mucho más pequeño y mucho más móvil, teniendo a Lisboa, Calcher, Jürgens en la línea exterior con McDonnell de 4 y Gil de 5, es el segundo más usado con casi 17, pero es que también mantiene el cero. Eso es lo que me hacía gracia, sí, sí. Es una cosa tremenda. Y luego el tercero más usado, que sería con Ocanu por Gil, es decir, Lisboa, Calcher, McDonnell, Smith, Ocanu, tiene 12 minutos y menos 17. Otra vez que los casos es que los quintetos con mejor más menos son los que tienen pocos minutos. ¿Por qué? Porque yo creo que también es un tema de ritmo, de Sí, rotaciones, de conforme salgo del banquillo pongo un ritmo tremendo. Y por ejemplo, en 7 minutos disputados, pero utilizado prácticamente en todos los partidos, Lisboa, Jürgens, McDonnell, Kenton Smith o Canu, más 59. Y con Calseur por Son McDonnell también tiene más 58. Entonces, no cambia mucho, Kiko, los quintetos más usados con los que tienen más menos. Simplemente con un par de ajustes, sí, juegan mucho menos de tiempo en pista, pero lo que es la estructura se mantiene bastante. Entonces, yo creo que no es nada llamativo el más cero ni los datos negativos, porque al final la rotación efectiva de Urense es bastante similar. Hay días que entra Vázquez, días que entra Martín Fernández, pero creo que con menos regularidad que el resto. Y luego, yendo tocando piezas dentro de esa rotación de 8, pues hay veces que sale mejor y veces que sale peor en esos minutos. sí. A mí me ha sorprendido también alguna cosa, pero sí que es verdad que yo creo que es lo que has dicho tú, que es por cuestión de ritmo. Por ejemplo, con Calcium me esperaba un poco más de eficiencia en algún quinteto Sí. y con Ocanu también, que sobre todo en las últimas jornadas. Bueno, pero es lo que te digo, o sea, al principio Sí, sí, parece que sí, no, pero, totalmente. pero luego los quintetos con mejor más menos incluyen, uno incluye a Calcer y el otro incluye a Ocanu. Sí, Y sí, tienen tiene casi más sentido. 60. Lo que pasa es que son Sí, sí. muy pocos minutos pues, porque ha coincidido pocos minutos Sí, ese sí, desde quinteto. luego. Pero Sí, sí, totalmente. si me dices que un día Moncho López está jugando un partido y saca a Lisboa, Jürgens, McDonnell, Kentuan Smith y Ocanu, pues no sorprende a nadie. Desde luego. Luego cerramos con Fuenlabrada, Kiko. También hay datos muy destacados. Tiene dos quintetos súper destacados en minutos, con 50 minutos disputados juntos. Obviamente, el que incluye a Mateo Díaz, Víctor Benítez, Dani Manchón, Alex Murphy y Jonathan Casibabu. Ese se lo sabe de memoria todo el mundo. Sí, Incluyendo un par de cambios, manteniendo la línea exterior Díaz Benítez Manchón y cambiando la interior poniendo a Rigot de 4 y Belemene de 5, que es una cosa tremenda, pero que muestra un poco, ¿no, Kiko? La situación que ha vivido Fuenlabrada sí, estos sí, primeros sí. meses. Tiene 46 minutos disputados y menos 2,6. Me puede cuadrar, Eh, ¿eh? en más menos destacado, pues tenemos a Nikarinen en uno de ellos, pero solo ha jugado 7 minutos este quinteto, con lo cual no es nada Sí, representativo. Nikarinen, Benítez, Rigot, Murphy, Casibabu tiene un más 48, que sería el mejor del equipo, pero bueno, es lo que digo. Probablemente sí, esos dos partidos que ha jugado Nikarinen, pues serían dos victorias cómodas de Fuenlabrada.
Números que también me llaman la atención. Díaz, Benítez, Rigot, Murphy, Casibabu es quizá el mejor relación más menos de minutos jugados, casi 13 con más 29. Y luego quería sacar alguno sin Murphy, que es el dato más tremendo, porque los 4 mejores quintetos en más menos todos incluyen a Murphy, que es un jugador que ya no está en pista. El mejor quinteto sin Murphy es Mateo Díaz, Víctor Benítez, Paul Rigot de 3, Belemene de 4, Casibabu de 5. 8 minutos y más Ujú. 15. Curioso. Sobre todo porque es un equipo que va a cambiar bastante con la llegada de Viso, Renfro. Sí, Entonces, es bueno tener esta muestra para que hagamos la comparación. Si hacemos otro vídeo parecido, veamos que ha cambiado y nos cuadre mucho más. Lo de Nicarini lo he dicho, creo que coincidió en eso, en un momento fuera de victoria cómoda, holgada, porque tampoco es representativo. no, desde luego que Y en no. ninguno, pues obviamente está Martin, en ninguno, lógicamente. En ninguno está. Me sorprende también Sí, que no esté Manchón en un quinteto más productivo. sí, Porque, bueno, a mí tengo muchas ganas de ver también de aquí a unas jornadas qué pasa con Fuenlabrada, porque vamos a ver cómo entra de Viso para ese rendimiento, Renfro, la cantidad de minutos que va a jugar cada uno y cómo va tocando la rotación Iñaki Martín, porque necesitaba esas piezas y desde luego desde luego, cambiar a ni Karine ni a Martín por Renfro y de Bishop, pues yo creo que totalmente. va a retocar bastante el minutaje. Totalmente. Sí, sí, desde luego va a cambiar por completo la hoja de ruta. Y si cogemos de vez en cuando, o jornada por jornada, un poco esto, ya va entrando Erisov seguro, 100%. Manchón va a entrar también en algún quinteto más productivo. Mateo Díaz también. Sí. Bueno, vamos a ver muchos cambios. Pues lo podemos ir dejando por aquí. Pensaba que nos iba a durar más, ¿eh? Te lo he comentado. Yo creo que al final lo hemos hecho de forma bastante dinámica. Sí, a mí me ha Vamos a, gustado. obviamente, Me ha costado entender algunas dividir por cosas, quintetos. pero me ha venido bien también. Sí, es que no es fácil, porque al Sí, final yo creo es un poco lo que digo. Ves los quintetos y algunos son representativos y otros totalmente. no. Zamora, Tizona, Ourense, etcétera. Quintetos que Sí, optan, o sea, perdón, equipos que optan por mover mucho más los quintetos, sí, pues quizás menos representativo que otros que mantienen más los quintetos en pista. sí, sí, totalmente. Vamos, un poco yo voy bastante en esa línea yo también. Pues no sé, Kiko, si quieres, vamos dejando por aquí el vídeo. Por supuesto, pedir a la gente que deje en comentarios cuál es su opinión de cuál es el mejor quinteto de cada equipo, qué datos le llaman la atención, con qué estáis más de acuerdo, qué sorprende más, qué sorprende menos. Estamos, por supuesto, abiertos a debatir y a compartir opiniones por el chat del canal. Muchísimas gracias a todos los que lo veis y nos dais apoyo. Recordad suscribiros y apoyar el canal en Navidades. Y Kiko, muchísimas gracias por estar al A otro ti, como siempre, lado, como Jaime. siempre, y hacer tan entretenido este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a Un saludo. todos. Chao. Chao.